Tenemos que empezar como siempre. Bienvenidos. Buen día, Sí. buenos días. Buenas tardes. días. Bienvenidos al Himalaya. Buenas Night. noches. Buenas noches. De Good tarde, afternoon. día, noche, Así mediodía es. o Good medianoche. Bienvenidos nuevamente a este podcast. a esta buena Están conversación. emocionados, ¿verdad? O sea, bueno, Yo sí. Sí, la verdad que sí, hoy promete bastante. estamos emocionados y un poco nostálgicos. Realmente sí, Sí. bastante. Porque aunque ustedes no vean el público, Hay que actualizarlos un poco lo que ha pasado últimamente. Sí. hoy tenemos menos público Menos audiencia. que lo habitual, menos audiencia. No, audiencia son ustedes. Público en vivo, audiencia en Ok. vivo. Audiencia en No vivo. tenemos Público tanta en audiencia vivo. en vivo o público en vivo, pero es algo a lo que nos tenemos que acostumbrar porque los Sí. que antes estaban se nos fueron, muchachos, así que queremos que lloren con nosotros, pero que disfruten el podcast de hoy. Así que Bienvenidos. Vamos para Corre intro. Dale. Vamos al intro. tum, terum, ting, ting. Creo que volvimos. Sí, ya volvimos. Ok. ya volvimos. Regresamos. El título de hoy, no se lo voy a preguntar a nadie, es un título muy bueno. Sí. Ujú. Ver para creer. Ujú. Lo van a ver ahí abajo. Interesante. Está fuerte. Entonces, les quiero preguntar a de Team Marín Paola. ¿Qué? ¿Tú qué consideras? ¿Tú consideras que eres una persona más de vista? Ujú. ¿Necesitas ver para creer las cosas? Sí, ¿Sí? sí. ¿Y tú, Brian? También. ¿Y tú, Abby? Creo que Yo sí. también, yo digo que eso es muy típico en el ser humano, pues, o sea, ver Pero para yo creo creer. que uno es más que otro. Sí. Ujú. Sí, sí, creo. Sí, eso puede variar, pero de una u otra forma hay un porcentaje de cada ser humano que tiene que ver para creer. De hecho, creo que sí, también Bueno, y se que llama un también programa. depende de qué estemos hablando, ¿no? ¿De qué tema? También, ¿no? Sí. Sí, porque hay cosas que pienso yo que he arriesgado sin tener en cuenta lo que estoy viendo. ¿Cómo En que, temas de Brian? negocio, supongo. En temas de negocio. ¿Has hecho algún negocio que al principio quizás ha sido a ciegas? Así, o sea, que tú Sí, dijiste, me realmente voy a sí. lanzar... Me voy a tirar y una, mira lo que pasa. una trifásica. Una trifásica como Es una palabra muy venezolana. ¿Cómo fue ese negocio? ¿Recuerdas uno? Wow. Tengo bastante. Bueno, pero pero puedes contar una de el todas. punto es que una vez, vamos a ver, una vez abrí una oficina, Ujú. sin tener el público para tener una oficina. Era una oficina literalmente para Sin atención- empleado. Sin empleados, sin tener la audiencia, o sea, el público. Los clientes. Sí, como O decir. sea, solo la... O sea, tenía los dueña. clientes virtualmente. ¿Era una oficina de huevos? No, no, no era una oficina de huevos. ¿Puedes contarnos después Pero- cómo vendías huevos? Sí, sí, después te cuento, pero era una agencia de viaje, pero ya realmente tenía mi público todo digital. Ah, ya. Todo era Ok. virtual. No tenías como gente que visitara ese lugar No. y tú aún así la abriste. Y sí, y realmente mucha gente me criticó porque muchas personas que trabajan en el mismo rubro, o sea, que tenían el mismo Sí. negocio, me decían que no era... No valía la pena. Sí, no valía la pena. Era como que gastar una renta extra, luz, agua, impuestos extra. Y al final sí valió la pena, porque me trajo mucho más clientes. Claro. Fue Claro. difícil, pero siento que en ese momento sí trabajé a ciegas, por así decirlo. Lo hiciste sin ver. al Lo hice principio. sin ver. Pero creíste en que eso iba a resultar de una u Sí. otra forma. Realmente sí. Muy bueno, muy bueno. ¿Algunos de ustedes han hecho algo así? Mm, Podemos hablar En ese de ambos temas, ¿no? En lo Sí, secular, sí. pero también en cosas de Dios. Ah, sí, claro. No, yo creo que muchas de las decisiones que también, un ejemplo, incluso como familia, porque a veces no han sido tan Sí. personales, pero como familia hemos tomado, o sea, y mi papá también, en cosas de la empresa o del ministerio, de arriesgarnos a estar en un local que probablemente ni siquiera podemos oh, pagar. Sí, eso también tipo es de una cosas. historia. Ese tipo de cosas que Ujú. normalmente tú no deberías de hacer porque realmente no estás seguro si vas a poder sobrellevar eso. Sí, O sea, y eso imagínate. también es una buena historia que contar. Cuéntala bien. Porque yo recuerdo que mi papá, cuando estábamos en Cagua, era un local grande que está en una zona En Venezuela, céntrica para que en lo sepan. Venezuela. Ujú. Cagua queda en Venezuela, hasta Aragua. Era una zona súper céntrica, un local que tenía 3 pisos. O sea, 3 pisos, un local que era grande, con 2 locales adelante para comercio, en una zona transcurrida. Y mi papá estaba como con la inquietud, pues, de preguntar por ese local cuando se quería iniciar con el tema de la iglesia y todas estas cosas. Y una vez él se consiguió como al dueño directamente, un tipo que lo estaba viendo el local, y era un árabe, de esa gente que tiene mucha plata, que compra las cosas ya y tienen el dinero ya. Quería montar como un mall ahí, nena. No sé, eso antes era como una venta de cerámica, pero Ok. por la posición estratégica era muy buena para el ámbito comercial.
Y mi papá le preguntó al señor, el señor ni siquiera le quiso decir como que nada en específico, ni precio ni nada, porque él estaba interesado por ese local. Para que no se le quitaran. Claro. Exactamente. Ujú. El punto es que no sé cómo mi papá logró dar con el dueño. La cosa es que esa persona, o sea, mi papá no se desanimó por eso. O sea, él se lanzó y buscó la forma Se arriesgó. de quedarse con eso, sí, de poder alquilar ese lugar. Y sin nada en el bolsillo que tú digas como que vamos a dar una inicial, No tenía un algo. respaldo. Y por no así solo eso, decirlo. Nada. porque, o sea, ajá, suena muy bonito decir que era un lugar céntrico y todo, pero el lugar estaba horrible. Sí. O sea, no solamente era... El aspecto. Sí, no Sí. solamente era como que el dinero para el alquiler, sino también todas las reparaciones que tenían que hacer. Exactamente, porque era un lugar que fue Embargado. embargado. Sí. Y a una familia que no pudo seguir pagándole cuentas grandes al banco, y eso quedó mucho tiempo abandonado. De hecho, ¿Tenían un ahí taller habían ahí? demasiados murciélagos. ¿No tenían No, un taller? guardaban carros algunos Murciélagos, vecinos. wow, Le quitaron interesante. la guarida a Batman, oye. O sea, Literal. había un poco de basura dentro, una cosa increíble. Y poco a poco se fue... Y mi papá, o sea, creyó en eso, sin ver, en el momento. Y sin nada en el dinero, sin ningún, sin nada en el bolsillo. ¿Y el imagínate. resultado? Sin fue? bolsillo en el dinero. ¿Y el resultado fue? Y el resultado fue lo que está hoy en día. O sea, la Una iglesia bendición. allá Sí. en Cagua cada vez más Crece más. Cada vez crece más. Ajá, creciendo. Y yo digo, Sin sí, sí. bolsillo en el dinero. Sin bolsillo en el dinero. Ya, ya. Mira, Sin ¿y cómo dinero en se el podría bolsillo. llamar eso? O sea, Mira, es personas que tomen decisiones así... es interesante. suena como ingenuo porque también... Mira, es interesante porque muchas veces no estamos dispuestos a tomar ese tipo de riesgo y precisamente ese tipo de riesgo que no estamos calculando en el momento son los que nos pueden traer mayor bendición. Por ejemplo, en ese caso, hoy tenemos una iglesia hermosa en Cagua. En el caso de lo que yo hice, el tener... Estoy hablando de ustedes, ¿ok? Lo que pasa es que estoy metido aquí en la conversación. Disculpen. El tener esa oficina hizo que yo, o sea, me posicionara Te mejor. retaras a más. No, y no solo eso, sino que me posicionó mejor y aparte de que me posicionó mejor, me dio más credibilidad, ¿sabes? En el ámbito de mi trabajo. O sea, los clientes decían, wow, esta persona tiene una oficina, es algo mucho más serio, creían, podía Claro. depositar más confianza, a la vez más dinero. Y así muchas cosas. Y así ayuda, pues. Claro. Ujú. Eso también pasa mucho con uno. O sea, muchas veces uno tiene que creer en sí mismo para poder ver. Mm, Si tú no crees en ti mismo, nadie va a creer en ti y no vas a poder avanzar. claro. Así Sí. que eso aplica para absolutamente todo. Yo creo que muchos nos pasa en el ámbito personal de que no creemos y queremos ver cambios, resultados prontos para poder creer en nosotros y no es así. Hay que creer en que podemos llegar hasta allá para poder trazar el camino que debemos transcurrir para llegar a eso. Y de eso se trata la fe, ¿no? La fe, primeramente en Dios, obviamente, pero la fe en uno mismo, ¿no? La Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Okay. Y dice que si tuviera fe como un grano de mostaza, ¿qué pasa? Le diríamos a esa montaña Le que puede se decir una mueva. montaña que se mueva. O sea, y se Obviamente, muere. ¿Se imaginan que nosotros ni siquiera tenemos la fe de ese tamaño? no tenemos la Sí. fe de un grano de mostaza, Oye. aunque obviamente es metafórico, Sí. pero, Me hace recordar una canción, ¿oíste? mira, fíjate que ahí no habla directamente, o por lo menos es lo que yo veo, no habla directamente fe en Dios, fe en el Señor, fe que es lo primero, porque toda la Biblia nos guía hacia Jesucristo, pero habla de la fe en general, en muchísimas cosas, no solo en el Señor, que es lo más importante de todo, pero también en áreas personales, en áreas de tu vida, en áreas que tienen que ver con tu familia, en Y áreas hasta, laborales. hasta fe en las personas también. Fe en las personas, Creer que es mucho. muy difícil. Mira, hay personas que son súper desconfiadas, súper desconfiadas. Sí. Así es. Hace rato me estaba riendo mucho porque producción dice que veamos a la cámara. Pasa que esto es una conversación donde nos sentimos tan cómodos. Sí, vale, es normal. Que dejamos de pensar Y se que nos hay una olvida. ahí y nos Dejamos que empezamos a ver ustedes a la están cámara. ahí viéndonos. Perdónenos por no verlos a los lentes a o los- a las pantallas. A O las a los- pantallas. Pero lo que seguía diciendo Ajá. es que la fe en las personas, hay personas que son demasiado desconfiadas. Sí. Y yo creo que la vida se trata de convivencia Pero con eso la a veces gente. también se arrastra porque tal vez si, si tus padres también te enseñaron o te criaron de esa manera. Es verdad, conozco gente, incluso parte de mi familia es bastante Y desconfiada. las experiencias que te da la vida también te hace que seas una persona desconfiada. Exacto, o sea, y yo he tenido problemas con gente también porque quizás si uno o dos me fallaron de una forma, ya uno espera Estás predispuesto. o tú Sí. crees que todos van a actuar de la misma manera, Así aunque es. muchas veces vuelven a actuar de la misma manera, Sí. Es pero
es como ese equilibrio, ¿no? Yo creo que es como un instinto que tiene también como quizás el ser humano de protección, de decir, esto me pasa a mí una vez, pero no me pasa 2 veces. Y esto nos tranca mucho en muchas cosas. Y lo que me encanta de lo que Dios dice es que Él va en contra de toda regla humana. O sea, no importa lo que tú pienses o cómo tú quieras llevar la vida, Dios rompe con eso. Es como que si esto es complicado para ti, tienes que hacerlo porque si lo haces para mí, esto va a tener mucha bendición en tu vida y no va a ser tan complicado como tú consideras que es. Así es. Porque Jesús, Él conocía el futuro y sabía todo lo que iba a pasar. Y es diferente cuando tú confías en alguien y creyendo de que va a ser positivo, y es diferente cuando tú crees en alguien sabiendo ya lo que va a hacer, el error que va a cometer. claro. Y Jesús creyó en uno sabiendo todos los errores que hasta el día de mañana vamos a cometer o no los hemos cometido. Wow, fuerte. Esa es la mayor muestra. Eso es amor, eso es más. Sí. Y ese Realmente. amor, obviamente, dentro de ese amor hay confianza. Exacto. Y es una Y obediencia demostración. también. Mira, es una demostración. Yo me imagino cuando uno le habla a Jesús como que, no, Señor, yo no confío en esta persona porque por todo lo que me hizo, no sé qué. Yo me imagino como Jesús pensando como que, ¿y a ti qué te pasa? O sea, por qué dices eso? Si tú mañana vas a hacer esto, esto y aquello, y yo aún te amo y sigo confiando en ti, sigo apostando en ti. Así O es. sea, si seguimos con vida es porque yo sigue creyendo. Amén. O sea, ¿quiénes somos nosotros para quizás desconfiar en eso? Y eso es lo que me encanta de esto. Y esto se puede aplicar a cualquier parte de nuestra vida. Cuando vemos a Jesús desde este punto de vista, empezamos a ver a los demás como debemos de verlo. Sí. Y todo tiene como sentido, porque dices, ok, confío en esta persona, sé que me puede fallar y eso va a doler, pero si Jesús confía en mí, ¿quién soy yo para no confiar en los demás? Claro, ahí también entran muchos términos como la sabiduría, saber hasta dónde puedes llegar con una persona también. Discernimiento. Discernimiento. La fe es muy consciente, ¿saben? La fe Bastante. sabe, la fe no es inconsciente. Eso también se ha tergiversado mucho, de que no, yo creo en Dios. La fe no niega la realidad. Exacto. Jamás. Exacto. Yo creo en Dios de que esto va a cambiar y quizás no va a cambiar en el tiempo que tú quieres o no va a cambiar eso. Vas a tener que quizás aprender a vivir con eso, un ejemplo. Pero no niega de lo que puede pasar y es muy consciente. Entonces a veces creemos que a nivel de cristianos como que no pensamos, no analizamos porque creemos en Dios y punto. No, o sea, Dios dice que aún en medio de todo lo que tú consideras o piensas, en medio de todo eso, ahí está la fe, o sea, el creer de que si esto se hace así, Dios va a estar allí. Si no se va a hacer así, Dios va a estar allí. Pero de qué va a estar, va a estar. Eso es lo que se trata la fe. Sí. Entonces yo considero que esto es muy importante para esto. Podríamos decir que entonces a la fe también le ponemos condiciones, ¿sabes? Si es Bueno, en y- personas. Exacto. O sea, como la fe no niega la realidad, es como que tú agarres y... No, yo confío en las personas y sale un violador y lo dejas solo en la casa con tu hija. Eso No. no es posible, No. ¿me entiendes? Porque hay una realidad detrás de eso. Y como dice Abby, es consciente la fe. Es una fe Exacto. consciente, no es una fe ciega. Incluso hay muchos... y en Pero el incluso tema la fe puede estar en que esa persona va a cambiar. puede pues. cambiar y puede... Tú crees que En va a la cambiar, fe, en pero... la fe tú dices, oye, está la posibilidad de que esta persona mejore y de que esta persona se acerque a Cristo, pero depende mucho de esa persona, ¿sabes? Exacto. No es algo que dependa de que por tu fe esa persona va a mejorar. Ujú. Pero tú estás consciente de que puede hacerlo, por lo menos así Exacto. lo veo yo. Y en el caso de nosotros como cristianos, este tema es bastante, yo creo que profundo, ¿no? Lo de Profundo. ver para Bastante. creer, Sí. porque obviamente dicen que nuestra fe quizá, conozco muchos que dicen que nuestra fe es ciega, porque obviamente a Dios no lo vemos. Y desde mi punto de vista, por lo menos como yo he vivido mi vida, Sí. yo soy una persona que sí se considera muchísimo, que necesita ver para creer. Ok. Yo me considero una persona muy lógica, en mi caso, ¿no? Ok. Que pienso mucho y necesito ver para creer las cosas, ¿no? Me Necesitas cuesta creer. respuestas, tienes muchas preguntas. Me cuesta creerme las cosas si no las, no Sin- sé, si sin no tenerlas las ta- veo, si no las... Sin tenerlas tangibles, por así decirlo. Y es mi caso, ¿no? Y lo traigo a colación porque precisamente cada cristiano tiene su historia de fe. Sí. Y su Sí. historia de el ver para creer. En mi caso, yo siento que también eso, pero también ya quería decir una idea, porque también la fe va madurando. Sí. Porque a veces puede empezar con una fe un poco más sentimentalista y luego puede ir creando más criterio. Porque a veces, por lo menos en mi caso, yo vengo de una familia cristiana y a veces tú no te haces muchas preguntas porque siempre has crecido en un entorno así y se te hace, por así decirlo, porque no es el caso de todos, más fácil creer. Depende también cómo sea tu actitud Claro, ante te, muchas te- cosas. te cuento, Pau. No, no sé si terminaste, no es que te quiero interrumpir. No, no. Pero me he dado cuenta que no depende tanto del entorno, ¿no? Porque No. yo también crecí en una familia cristiana, nací en una familia Sí, cristiana. depende mucho de la Y persona. me hago, Ujú, y me he hecho, y quiero que sepan que también es normal, solo la cosa es a dónde Sí. te llevan esas preguntas. Me he hecho muchas preguntas, muchísimas veces.
Conozco, bueno, Gustavo, ustedes lo conocen. Sí. Yo lo conozco muy de cerca, nos conocemos hace años y él es muy parecido a mí en eso. Se hace muchas preguntas. Sí. ¿Cuál es la diferencia o qué es lo que hace que esas preguntas sean de bendición? Puedes tomar dos caminos cuando tienes preguntas. Un camino es, esta duda crece en mí la duda y me alejo. O también está, oye, necesito aclarar esta duda. Necesito aclararla. Obviamente con la fe detrás. La fe tiene que estar Sí, por encima de y esa también duda. la fe llega a un punto en el que, aunque no tengas las respuestas de esas dudas, crees. Exacto. Porque muchas de esas dudas no se te van a responder. Y o sea, Exacto. yo creo que hay ese punto importante. En mi caso, como yo venía diciendo, o sea, muy personal, tal vez yo no necesité que me respondieran muchas cosas. No lo hace más, o sea, no lo hace mejor ni peor el que se hace preguntas. Pero creo que todos sí deberíamos hacernos preguntas. Porque, o sea, entra dentro de la parte de también como cuando quieres como entender y conocer más algo. O sea, porque si no sería muy vacío y lo estuviéramos basando muy en lo emocional, en lo que yo he sentido, lo que yo no he sentido en mi Claro. relación con Dios. Y creo que sí es importante hacernos preguntas y bueno, entendiendo que cada persona es diferente también en ese aspecto. Yo digo que también llega un punto donde la razón humana ya no tiene No va a cabida. comprender a Dios. No tiene No, porque cabida. ciertamente hay respuestas que no estamos Sí, Sí. yo digo preparados Hay para... respuestas que las puedes conseguir y que Sí. puede que pase Ya, muchos años, que, ¿no? pero hay otras cosas que tienes que asimilar si tú crees y ya. O sea, es como que las cosas pasen. Y Sin una vez esperar que- una respuesta. Y una vez que pasan las cosas, tú No lo entiendes entiendo, luego. pero lo creo. Exacto, Las tú cosas. luego entiendes y dices, esto pasó por esto y aquello, pero una vez que ya pasaste por eso, muchas veces también esas cosas suceden. Pero yo considero que el trato íntimo que tiene Dios con cada quien es algo único y diferente. Que guiarnos por un patrón en específico es lo que daña nuestra relación muchas veces o contamina cierto. nuestro corazón. Cuando Así es. queremos tomar quizás ejemplos muy literales, de momentos muy literales, quizás hasta de la propia Biblia, y la queremos llevar a la actualidad. Y o sea, fueron tratos especiales que Dios tuvo con esa persona en ese momento específico, que Dios lo quiso así. O sea, y que vivir esperando una respuesta de Dios igual a la que podemos escuchar, quizás nunca va a pasar. Puede que sí, como puede Como que puede no. que no, pero muchas veces perdemos oportunidades y perdemos esa bendición de creer en Dios plenamente por ponerle cosas a Dios, como por ejemplo, se escucha mucho el tema a nivel de iglesia con el ejemplo de Gedeón, que él quería saber si Dios iba a tratar con él algo muy especial o si tenía un propósito con él a través de un vellón. ¿Y que era un vellón? Era como una porción de lana que sacaban de los animales en ese momento. Y él lo que hizo fue agarrar como esa cantidad de lana de ese animal y ponerlo afuera de su casa. Y obviamente el rocío que cae por la mañana, él dijo, bueno señor, este rocío si cae solamente dentro del vellón y no fuera del vellón, es porque Ok. tú vas a hacer algo conmigo. Y eso lo tergiversamos tanto que ponemos nuestra fe en algo, Condicionada. lo condicionamos, pero en algo tan mínimo, para algo tan grande que Dios tiene. Porque en ese momento Dios le respondió a Gedeón de esa forma. Pero nosotros, o sea, uno lo hace para cualquier cosa. Por ejemplo, el día a día. Ay, Señor, si hoy va a llover, por favor, que se pare un pajarito en mi ventana. Una cosa así. Cosas que no tienen sentido. Queremos ponerle condiciones Que a queremos Dios. seguir un ejemplo de Gedeón que estaba en un momento crucial, fue su trato con Dios en específico, que creemos que Dios así va a contestar siempre. Queremos probar la fe, ¿verdad? Exacto, pero algo tan... Y mira, y a veces yo pensaba esto y analizaba esto, porque muchas veces nos pasa a nosotros inconscientemente, que decimos, Señor, si pasa esto es porque es tu voluntad. Yo siento que a mí me ha pasado. Y sí, pero a veces creemos que Dios es como una lámpara de Aladín, que va a cumplir nuestros deseos. Exacto, es Y como que si nosotros quisiéramos que Él haga lo que decimos. No, y no Exacto. solo eso. Haz esto, Dios, para que de Sí, esta forma sino que me digas la qué es lo que fe va a también pasar. se trata de, o sea, caminar, es que es como contradictorio. Caminar a ciegas en el sentido de que creer también del plan que él va a hacer, porque ya lo que tú te estás refiriendo más es como también un poco más al propósito y dirigido hacia eso, que respuestas que esperamos de Dios. O sea, ya con decir eso se supone que la persona cree en Dios y ese tipo de cosas. Ahora quiere o necesita esa fe para ver respuestas en su vida. Y yo creo que muchas veces Dios lo que más espera de nosotros es que a veces caminemos sin ni siquiera conocer exactamente o sea, eso que es a donde Él nos va a llevar. Y no es ser ignorantes al proceso, lo que sea, pero también dentro de eso entra la fe, ¿sabes? No tener la respuesta, eso es lo que tú quieres, ya entiendo, voy a empezar a hacerlo así porque ya entiendo hacia dónde me quieres Eso llevar. es como Exacto. cuando mis papás me mandaban a hacer algo. Porque entonces no es fe. Y yo les decía, ¿pero por qué? Ajá. ¿Por qué quieres que lo haga? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y me decían,
muchacho, hazlo y punto. Después te Exacto. explico. O no tengo por qué explicarte. La obediencia no Vas- necesariamente vas lleva a ver en explicación el proceso siempre, ¿no? qué es lo que te quería enseñar. Y hay uno... Pudiésemos decir que la obediencia está ligada a la fe. Sí, Sí. hay que obedecer. Sí. Y la obediencia no siempre es lo que queremos, sino lo que realmente nos conviene. Lo que realmente necesitamos muchísimas Exactamente. Y ya se me olvidó todo eso. Y yo digo que lo que hablábamos también de cuando le ponemos vellones a Dios, que a veces creemos que si Él no contesta, no está presente. Y no. O sea, yo lo que quiero que ustedes entiendan es que en el caso de Gedeón tomamos este ejemplo y condicionamos la fe de Dios a través de este ejemplo. Y la fe de Dios no se condiciona porque Él responde como Él desea responder. Y eso va muy en particular de cómo quiere responder, cómo es la persona. O sea, Sí. Él nos conoce a cada uno. El hecho que a Gedeón le responda así no significa que te va a responder de la misma forma. Y pasa muchas veces que a veces justamente nos hacemos esas preguntas o le pedimos a Dios ese tipo de respuestas porque no solamente se trata a veces de confianza, sino también de creer y descansar, ¿sabes? Bueno, fe es creer, Y a justamente. veces descansa. creemos que Dios nos tiene Sí. tiene que hacerlo a nuestra manera. O sea, Exacto. Y si- ponemos condiciones como Por que... eso, Sí. lo ¿Tú Señor. alguna vez le has puesto Sí. un vellón a Dios, Abby? Sí. Yo voy a decir uno muy tonto, ¿puedo decirlo? Sí, claro. Es que, Es esa que la va a idea. ser demasiado tonto, pero tenía como 7 años. La idea es que sea tonto para que o nos menos, riamos. o más, Dilo. o más, Dilo. o más. Dilo. No, pero fue en Venezuela y me acuerdo clarito que estaba en la casa de mi abuela paterna y estaba en los pasillos donde están los apartamentos de ella y yo estaba así viendo el cielo y era una tarde que creo que había terminado de llover y yo dije, ay, se aparecen como que tres pájaros así, Ajá. o sea, que estaban volando No puede como ser. una vez, es porque era algo de que me gustaba alguien. Entonces era como que, es que sí, yo Esa también cosa me pasa gusta, una mucho. cosa así fue. Y muchas veces eso es misticismo, si nos Sí, ponemos a ver. Dios claro. realmente no actúa de esa No actúa manera. de Pero esa puede forma. responder de esa forma. Sí puede, Sí. pero Dependiendo de la necesidad no de tan cada quien. vacío puede, es muy pero- poco probable, No, bueno, ¿saben? sí. Pero así. cuando Dios no lo hace. Y te voy a decir por qué es vacío, porque Dios no te va a responder tampoco por cosas así, o sea, hay otros Sí. tipos de cosas que te van a Yo dar esa pienso respuesta. que Y con la, 7 años, la bueno. respuesta más clara, Juan, es ir a su palabra, ¿no? O sea, Claro. muchas veces estamos buscando respuestas en señales, incluso en predicadores, Bueno, en personas, y que no está mal, pero siempre debemos ir a su palabra, que es O si Claro. tenemos señales que consideramos que vienen de Dios, pasarlas por su Por palabra. su filtrarlas filtro, por la palabra, por la O sea, que palabra. nunca le has exactamente. puesto un vellón a Dios, No, ¿verdad? yo sí, muchísimas veces. ¿Sabes cuántas veces? Porque es la Pero- manera, yo digo que es la manera más sencilla, lo como Sí. uno lo ve, de que si es algo milagroso que suceda así, pero ¿dónde queda el buscar de Dios, el buscar su palabra, proceso. La confianza real en el Dios. confiar? Lo que forma algo en ti también. ¿no? Y ¿sabes qué es loco? Cuando la gente, hasta dentro de la iglesia, dice, no, Dios no me habla porque no hace no me da las señales que yo le estoy pidiendo. ¿Y por qué condicionar a Dios? O sea, Dios no deja de ser Dios porque no te respondió en la forma que tú deseabas. Así es. Escúchala. Y eso es tan quizás, o sea, no lo veo tan maduro a nivel espiritual, ¿sabes? Porque cuando tú entiendes que Dios va más allá de eso, Dios no deja de ser Dios porque no te respondió de que pongo este vaso de agua, si se mueve es de Dios. No, Sí. o sea, Dios no está qué condicionado. miedo que Queremos que Dios, Dios sea no tipo, se tipo condiciona. los padrinos mágicos. Sí, Dios no está condicionado a un vaso de agua, Sí. ni a lo que tú le pongas. O sea, va más allá. Y si Dios responde de esa forma, también, o sea, su trato, pero no condicionarlo a que tiene que ser específicamente que nos responda como queremos. O sea, también el punto que yo quisiera decir es que muchas veces ponemos este tipo de condiciones justamente porque no tenemos fe, porque incluso la fe es ir actuando, ir haciendo, ir continuando con tu vida normal, confiando en que van a llegar las cosas en su etapa. Muchas veces ponemos esas condiciones justamente porque realmente al final no creemos, porque necesitamos otro tipo de respuestas como estamos haciendo visibles para decir, sí, estás ahí, si estás conmigo. Exactamente. Y en por medio eso de es que los esto. procesos se hacen cada vez más tediosos, porque realmente Hasta que no superes eso. no disfrutamos la etapa en que Sí. estamos viviendo en ese Sí, momento. porque Así esos es. vellones hablan como de nuestra impaciencia. Sí. Sí, nuestra desesperación. de nuestra falta de carácter, Exacto. realmente. Y es algo loco porque, imagínate que Dios te responde. Entonces después quieres la confirmación de la confirmación. Sí. Imagínate. También Porque pasa. cuando vives, porque no estás viviendo por fe, estás viviendo por vista. Si tú crees que, porque yo le puse esto y creí que Dios me iba a responder, me respondió, estoy viviendo en fe. Increíble. No. ¿Tú también le has puesto un vellón a Dios, Javi, en algún momento? Sí, ya. sí, después yo dije que Tú sí. no Ya lo contaste, dijo, tú ya. no contaste tu vellón, Tú no no. contaste la el que- tuyo. Yo conté fue el mío. La No, única pero que no, contó el yo sí suyo sé, fue pero no Paola. recuerdo. Ok, un vellón que ya he puesto, bueno, interesante. Es que tanto, pero realmente no se me viene ninguno a la mente. Déjame ver, siempre déjame ver. Brian dice tantos. Es que Pero- Brian es un hombre corrido, Es que compadre. no se me ocurre, déjame ver, pensar. Yo sé también varias, ¿Tú pero tienes no, uno? pero no me acuerdo ni sí, pensar. sí. Tengo que pensar. Mm. Creo que sí me pasó. Es que es en otro Con una mujer.
No. ¿Sabes? Pero también. Capaz sí, pero no se me viene a la mente ninguna mujer ahorita. Capaz me pasó más que todo con ¿Con qué? viajes. Viajes. ¿Sabes? Quería confirmar hacia dónde Ah, dirigirme. ya, Sí. ya Una vez te que Sí, me eso- contaste uno. Sí, hacia... Sí. Eso pasa mucho. Una vez me contaste Sí, uno. ok, después hablaremos de eso. Sí, yo Pero creo ahora- saber a Ajá. dónde dirigirme. Y quiero decir algo, y es que me parece interesante lo que dijo Paola, porque muchas veces, o sea, simplemente no disfrutamos el momento y estamos condicionando todo. Quiero llevar a alusión el tema de Pedro, que Pedro estaba caminando por las aguas y literalmente él ya estaba presenciando y experimentando un milagro en su vida y ya aún experimentando eso, ¿sabes? Le entró, no sé cómo dirían ustedes, esa falta de fe. Es que se dice increíble. Sí, Esa falta de fe, pudiésemos sí. decir. Sí, incredulidad. Esa duda. Sí, Incredulidad, esa incredulidad. incredulidad. Que donde realmente él ya estaba experimentando un milagro y por esa falta de fe, literalmente se derrumbó, o sea, se desplomó y muchas veces a nosotros nos pasa así. Vivimos un milagro en nuestra vida, tanto en lo familiar, económico, en todo lo que realmente nos rodea, incluso en la salud. Muchas veces ni siquiera tenemos consciente de lo privilegiados Conciencia. que somos. Claro. Bueno, si no tenemos conciencia, ni somos conscientes de lo privilegiados que Ajá. somos. Claro. Ujú. Y bueno, Pero, Pero también es como el pueblo, o sea, como el pueblo de Israel, es justamente Sí. eso. Pasamos una cosa en la que vimos la mano de Dios, pero aún así necesitamos que la próxima vez como que no sabemos si lo va a hacer cuando ya lo ha hecho. Es que los vellones nos hacen dependiente a Sí. eso. O sea, Ujú. el pueblo de Israel estaba tan dependiente de los milagros Sí. que su confianza en Dios era tan pequeña. Porque todo se basaba en los milagros. se acostumbraban a todos los milagros. Imagínate, o sea, caminaban y de día tenían una nube. De Pero noche esa nube tenía prácticamente una- de noche una se columna. transformaba Una columna en de una fuego. columna de fuego para que les diera calorcito. Sí. Y les La diera ropa le luz. crecía. Eso era Wow. todos los días. Todos los días. Eso era todos los días y todas las noches. Sin embargo, después vienen y se quejan y dicen que estaba mejor en Egipto porque allá comían yo no sé qué. Dios le manda maná. Se cansan del maná cuando el maná es una comida que te está cayendo del cielo. Sí. A veces yo quisiera que las cosas me cayeran del cielo. Yo digo, qué pueblo tan loco en ese aspecto, ¿no? sí. Y después se cansan del pan y les da codorniz. Pero ese mismo pueblo, o sea, somos nosotros. Exacto, porque eso es lo que iba a decir. literalmente, yo probablemente en mi familia hemos vivido un momento en el que Dios ya nos ha salvado literal por un milagro que he hecho en muchas áreas económicas, lo que sea. Y luego pasamos por otro y igual andamos todos Y pasamos asustados como a porque dudar. creemos que no, o sea, ¿cómo va a pasar esta vez? Exactamente, pero así como Pedro, cuando vivimos dudando de Dios y siempre como que como que nuestra fe se basa en lo que vemos, en medio de la tempestad, cuando está la tempestad y nos arriesgamos a cruzar el mar, perdón que se me fue la idea en este momento, sí. Ok. Y eso, y vemos, y nos damos cuenta que estamos o sea, que ya estamos en el agua, que está la tempestad. Cuando llegamos a donde Jesús, ahí entran muchas preguntas. Ujú. Y a veces nos lanzamos y creemos, pero cuando estamos en medio del mar, es necesario recordar el por qué nos lanzamos al mar. O sea, si tú creíste en Dios porque confiaste en Él, porque crees que Él es real, y ahora estás en medio del mar, tienes que seguir creyendo en lo mismo, sin importar las circunstancias. La fe no se condiciona a las circunstancias, porque a veces creemos en Dios, nos lanzamos, pero cuando se pone un poquitico complicada la cosa, ya tiramos la toalla Sí. y decimos, no, es que Dios no está aquí, o no, será que no era de Dios, porque muchas veces como creemos que lo que es de Dios siempre nos va a dar paz. Eso es O va otra a ser cosa. fácil. Exacto, y no siempre va a ser así. Entonces es importante tener en cuenta esto, no vivir por vista, sino vivir por fe, porque eso es lo que nos va a hacer ir más allá. Y Y yo- eso que tú dices, disculpa que te interrumpa, es interesante. No recuerdo qué versículo estaba buscando. Y es que si ya sabemos por qué estamos caminando en fe, tenemos que, como dice este versículo, mantengámonos firmes déjame buscarlo, mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Y, o sea, yo creo que cuando tenemos claro y entendemos por qué estamos aquí, por qué estamos caminando en este proceso, y entendemos que el Señor... ¿Tengo que ver la cámara? Sí. A veces, de vez en cuando. De vez en profesor, tú sabes, cuando, para que la gente es se que no me sienta gusta. incluida. Ajá. Ok. Cuando entendemos eso, yo creo que, como dice Abby, ya tenemos una noción clara de hacia dónde estamos caminando y eso nos permite permanecer en el proceso. Ujú. Imagínate que otra cosa muy importante a tener en cuenta es que cuando estamos por vista nos estancamos. Muchas veces Dios nos quiere dar bendiciones que hace falta creer y confiar de que Dios lo va a hacer.
Porque imagínate que Dios te tenga preparado un barco gigante para enfrentar la tormenta y tú vas a ser el capitán. Pero si tú no crees ni te ves, ni te ves manejando un barco del tamaño que Dios quiere, Dios no te lo va a dar hasta que tú no estés consciente y digas, sí, estoy listo para manejar este barco. Porque si no, Dios te haría daño y Dios no quiere hacerte daño ni siquiera con las bendiciones que Él te va a dar. Entonces es importante tener en cuenta esto, que cuando vives por vista, o sea, te pierdes de muchas bendiciones. Entonces a lo mejor lo que pudiste haber pasado en un barco lo pasas en una canoa. En un kayak. ¿Sabes? Pasando trabajo porque no te creíste suficiente para manejar ese barco. Claro. Entonces es momento de enfrentar la realidad, de decir, oye, me está faltando mucha fe, quiero restaurar mi fe, meterme más con el Señor y entender de que tengo capacidades. Sí. De que de una u otra forma tenemos la capacidad de enfrentar ese mar, de caminar sobre el agua, en este caso en la historia de Pedro, de caminar por los problemas, por las tempestades y no ahogarse. Sí. Porque muchas veces ni siquiera estamos en una tormenta y nos estamos ahogando en un vaso de agua por no creer en el Señor. Incluso, ya es que... ¿Qué pasó? Puedes hablar, Paola. Sí, no, es que incluso yo estaba pensando ahorita que justamente vi un TikTok de una prédica, un TikTok, que decía algo que es muy gracioso porque estamos hablando de un tipo de fe también, ¿verdad? A personas que ya creen en Dios, pero a veces esas cosas, incluso creer que Dios puede sanar a alguien, a veces es más fácil que creer en el amor de Dios. Wow. Ese es uno de los más difíciles. O sea, creer en que Dios perdonó tus pecados, eso es muy complicado. La mayoría de los problemas de las personas que cuando uno les presenta a Dios no creen en Dios es justamente por eso. A veces ni siquiera no es porque no lo vean, sino que las preguntas que surgen dentro de su corazón a veces no es si existes o no, si creaste el mundo o no, sino es no puedo entender un amor así. Exacto. Simplemente paso de eso porque es que es irreal. O sea, es un amor irreal, no es posible que alguien me ame tanto aunque yo haya cometido tantos pecados, errores y eso es irreal. Entonces creo que ese es uno de los mayores retos. Si una persona que está viendo esto no conoce de Dios, tiene esa duda. Tal vez esa es la duda más grande en su corazón. ¿Cómo alguien me va a amar tanto? O sea, cuando estamos enfermos, incluso personas que no son cristianas ni creen nada, ¿dónde creen? Cuando están enfermos, ¿verdad? En un momento de enfermedad, cuando están en el hospital, cuando es el último Porque segundo. entienden que es su única esperanza. Que es su única esperanza, pero en el diario vivir a veces no lo eligen o no piensan en él porque no creen en un amor que pueda ser así, tan grande. O sea, eso es uno de los mayores como retos que incluso nosotros como hijos de Dios tenemos, porque una de las bases es que si creyéramos en el amor de Dios, en la inmensidad que es, que nunca lo podremos comprender, mucha de nuestra fe no sería tan fluctuante. Así También. es. Claro, Así es. y yo creo que esa dependencia de pruebas, dependencia de vista, dependencia de que me den las razones y el porqué de todo, o que Dios me responda como le respondió a Gedeón, lo que nos hace es estancarnos. O sea, Nos estanca. porque no avanzamos hasta ver una respuesta directa. Y caemos en Cuando- un ciclo. Cuando muchas veces, y hablo de avanzar en todas las áreas, Sí. ¿no? Incluyendo nuestra vida espiritual. Ujú. A veces decimos, yo no creo que Dios pueda hacer esto conmigo. Incluso, no sé si les ha pasado, pero muchas veces hay personas que te dicen Ujú. esto, miras esto, empieza con esto, Dios tiene esto contigo, o tienes este talento, hazlo, explótalo, esto. Y como tú quizás desde tu óptica no lo has visto, como dependes de eso, o dependes de que Dios te dé una revelación y se te ponga aquí al frente y te diga, no es tu caso, Brian, porque tu caso está muy marcado, pero que venga Dios y se te ponga al frente y te diga, Brian, tu destino es tocar música para mí. Arro, y Brian, señor, ahora sí. Y estás yo no sé cuántos años Yo- esperando. Yo creo que la voz de Dios es más, Bueno, más, pero lo intenté. más bonita. Lo intenté. El punto es que a veces esperamos eso, demasiado directo, cuando en realidad Dios lo que quiere es que lo intentemos. Que Hay- iniciamos algo. Es que hay gente, mira, hay un refrán secular que si tú lo anexas al Señor, la verdad tiene mucho sentido. ¿Qué? Y hay mucha gente que dice, hazlo, es mejor arrepentirte cuando eres viejo de haberlo hecho que de nunca haberlo hecho. Valga la O haberlo redundancia. intentado. Bueno, es que hay una entrevista también de un pastor que ese se hizo muy famoso, que él daba una comparación y respondía a la pregunta de alguien que no recuerdo si creía o no en Dios, y ponía varios escenarios, y uno de ellos es que si tú eres una persona X, ¿verdad?, que no cree en Dios, o sea, ¿qué pierdes con creer en él e intentarlo? O sea, y si fuera real él,
al final vas a ir al cielo, vas a tener una vida tranquila, pero y si no fuera real, no perdiste nada, porque igual tu vida fue placentera, fue tranquila, o sea, Claro. más bien tienes más que perder si ni siquiera lo intentas, Y- porque lo que Exacto. habrá... Y va a haber créeme que responder. para el Señor Así va a es. valer mucho más lo que tú hayas intentado con tu corazón, 100%, con intenciones de agradarlo a Él, Ujú. bien sea que sea para lo que fuiste llamado, bien sea que fuera para lo que Dios te quería poner o lo que sea, pero era tu corazón genuino buscándolo a Él, queriendo agradarlo o queriendo acercarte a Él, Ujú. que decir, yo estoy esperando mi confirmación. La fe Sí. sin obra es muerta. La fe sin obra es muerta, hay que obrar. Bueno, sí. Para, oye, está buenísimo eso porque estamos hablando de Sí. la fe. Ujú. Ese- Y ese aquí público lo está que bueno. dice, sí, aquí lo Aunque que eso dice, es un tema que pudiésemos tocar en otro momento. sí, Hebreos 11:6 dice, en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Yo digo que esto es fundamental y que la misma palabra lo dice, o sea, sin fe es imposible agradar a Dios, porque a Dios no lo podemos ver en este momento, Así es. pero creemos que Él está. Y tampoco pedir recompensas cuando ni siquiera creemos en él, porque también hay muchas personas en el Ujú. mundo resentidas, pero no se dan cuenta que tal vez la trayectoria y el por qué no ven esas cosas buenas en su vida es porque justamente por esa falta de fe. Y luego quieren ir a exigirle cosas a Dios que... Que no viene al caso. Es Es verdad. Entonces, oye, ¿qué podemos aprender de aquí? ¿O qué es lo ¿Qué que queremos? hemos querido decir, no? Sí. Con todo esto. Que está bien, y quiero dejar eso muy claro porque yo fui el que habló de ese punto, está bien tener preguntas, pero ¿hasta qué límite llegan tus preguntas? Yo creo que tu fe siempre debe estar por encima de tus preguntas. Así es. Sí. Y que esas preguntas solo te lleven a buscarlo más. Sí. Incluso cuando no consigas la respuesta, no pares de buscarla porque está bien. O sea, Sí. al final eso... Mira, yo soy una persona que cree que las dudas no las tienes tú solo. Si Todos, yo me todos hice esa tenemos. pregunta... Sí, todos o sea, tenemos dudas. a mí me puede venir una pregunta que leí, quizás que yo digo, Dios mío, necesito encontrarle sentido a Sí. esto. Si a mí me vino esa pregunta, a otra persona también. Claro. Y es por eso que yo quiero buscar la respuesta de esa pregunta para poder decirlo. Sin embargo, Claro. nunca mis dudas van a estar por encima de mi fe. Entonces, Y también como que ser más sencillos, o sea, muchas veces el último punto que estamos diciendo, ya ni me acuerdo, ¿cómo es que confiar? No, ¿De qué? el último que... lo que leyó a mí, No, ya va, no recuerdo. Lo de estancarse. Sí, nos estancamos muchas veces también porque nos queremos apresurar, o sea, así como también queremos que Dios nos dé respuestas antes de tiempo, nos apresuramos en nuestra relación con Él y eso es algo Así que es. lleva un proceso. Si eres una persona nueva que apenas está descubriendo esto y sientes que tal vez no te has hecho muchas preguntas o eres la otra parte que te hace muchas preguntas, o sea, disfruta la etapa y velas respondiendo poco a poco que en ese proceso vas a ir creciendo. eso es paradójico, Sí. Paula. Bastante. Mientras más te apuras, más lento vas a avanzar. Más lento vas. O sea, siento que Qué deja loco, de ¿no? pensar como o sea, en la experiencia del otro o tantas cosas que has escuchado. O sea, como que aprendamos a disfrutarlo más. Porque parte de la fe también es como que creer y conocer el carácter de Dios. ¿Y cuál es el carácter de Dios o lo que Él espera para tu vida? O sea, lo mejor. Y Lo también mejor. cuando nosotros entendemos eso, que Él espera lo mejor para nosotros, que lo que Él quiere es nuestra felicidad, como que aprendemos a relajarnos y a descansarnos y a descansar en Él y a empezar a tomarnos esas dudas, esas preguntas con más paciencia, con tranquilidad, sabiendo de que Dios las va a querer contestar porque Él nos quiere a su lado. Y eso también nos da esa cierta tranquilidad que lo necesita nuestra fe. Así es. Y yo leí algo en redes sociales que me gustó mucho que decía, si estás en la barca y Dios te trajo a la barca, no te trajo para que te hundieras con Él, sino para salvarte, ¿sabes? Ujú. Sí. Entonces, tú estás en la barca ahora, estás quizás en una tormenta donde tu fe está flaqueando y ahí está Jesús, pero Jesús no te llevó o sea, no están los dos juntos para ahogarse juntos, no, Jesús está ahí para salvarte. Sí. Así que si estás en ese momento difícil, Dios está contigo y no para que te ahogues. Y yo quiero resaltar el amor porque creo que lo tocamos teniendo en cuenta, como dice Paola, todo lo que el Señor quiere para nosotros, que es lo mejor, y entendiendo el sacrificio y cómo realmente nos ama Él. Muchas veces creemos que el amor de una persona puede ser muchísimo wow o puede ser lo más grande que tenemos. No Sí. es nuestro caso, pero sí he escuchado de personas que dicen que, Ha podido ser nuestro No, caso. sí, en ha podido algún ser nuestro punto. caso, yo creo que sí. ¿Quién sabe?
bueno, capaz no es el mío. O quizá el tuyo no es por una no es el persona, tuyo. pero ha podido pasar Sí, por pero hay, otra cosa. hay personas que se aferran, por ejemplo, cuando están enfermos y ven que la mamá es la que está allí, y obviamente, si ves que tu mamá está allí y ese amor tan grande que te puede mostrar tu mamá, imagínate cómo es el amor de Dios hacia nosotros. Es algo... Hay personas que se aferran a su mascota. Sí, Sí. wow, interesante. Sí. Bastante, se Conozco pasa mucho. unas, por cierto. Sí. Pero entender que el amor de Dios es tan grande nos hace vivir confiados. Y esa confianza al final resulta siendo fe. Sí. Porque cuando estamos claros de esa confianza que tenemos en el Señor y de esa seguridad de que Él quiere lo mejor para nosotros y de que el amor de Él para con nosotros es por el bien de nosotros, pudimos vivir muchísimo más confiados y entender que si vivimos una vida en fe, o si vivimos una vida en fe, vamos a obtener mejores resultados y obviamente no adelantarnos a Claro. los procesos. No, y o sea, yo creo que podríamos también quedarnos como con 3 cosas principales que pueden ayudarnos en nuestra fe. Obviamente, leer la Biblia, lo que todos sabemos, pero verdades normales que una persona nunca tal vez ha abierto una Biblia en su vida. Creo que tendrías que saber es que Dios quiere lo mejor para ti. O sea, el amor Empezando que por Dios Él. tiene para ti y en lo que Él ya hizo por ti. Porque a veces también parte de la fe no solamente creer en lo que Él va a hacer, es que lo que Él ya hizo. Ya lo hizo. Como lo que decía Exactamente. Brian, su amor. ¿Cuál fue la mayor demostración de amor que Él va a hacer? No solamente responder tus dudas y tus preguntas, morir por ti y darte una vida eterna en abundancia. Esa es la mayor verdad y lo que le da sentido a nuestra fe. Exactamente. Lo que Jesús hizo en la cruz. por Buen nosotros. punto, Así yo, lo que es. le da sentido a nuestra fe. Eso es verdad. Así El es. sacrificio. Así que, Ujú. muchachos y muchachas, Gracias por este Muchachos. tiempo. Gracias, muchachos. No. y no tan Por este muchachos. momento. Sí, que quien también, ¿no? sea, Porque quien esto lo haya Claro. visto, puede- no hay edades. Hemos No, visto no hay comentarios, edad. hemos visto comentarios, de hecho, vamos a saludar a gente que ha comentado. Claro, por lo es menos. verdad. Ay, hemos, visto verdad, comentarios, vamos a buscarlo. hemos visto comentarios de Nimrod que Sí. corrigió Saludos. una Gracias, cosita, nos Nimrod, comentó siempre algo. Gracias, por tus Nimrod. críticas constructivas. Gracias. De verdad. Constructivas. Constructiva. Hemos visto comentarios de Ritzelis, que es la esposa de Julio, sobre De todo Hugo. en el podcast. De Hugo. Estábamos leyendo hace poco el comentario de Hugo, no sé si Creo que deberíamos podemos decir de buscar. qué podcast estamos hablando, del episodio, no importa. No No, importa, la gente son que ha de diferentes comentado. podcasts, dif- aunque diverso. sería una buena costumbre, no sé qué ustedes Sí. piensan, saludarlos después de cada podcast que se ha montado, los que han comentado del podcast Claro. anterior. Sí. Sí. Para que también comenten, muchachos, miren. Y si no han visto Vayan los de base, si no han visto los Alejandro anteriores también. podcasts, vayan a verlo. Esto es de todos nosotros. Nosotros estamos Sí. haciendo esto Por porque ustedes. lo disfrutamos y disfrutamos que ustedes lo disfruten. Que disfruten de esta Que buena lo conversación. vean, que se rían. Y no saben Sí. si el día de mañana pueden ser parte de este podcast por Zoom. Claro. Si los Claro, invitamos, claro, quién sabe. también. Miren, por aquí está. Uno de ellos es Paola Segovia. Paola, Eso Saludos. es gracias Saludos. por tu apoyo de la gente directamente de desde Aragua. Cagua. Gente de Aragua. Chantal Moreno. Quiero saludar También. a Daviana, que siempre está activa. Nuestra Sí. amiga Daviana. de Daviana, Puerto Ordaz. saludos Daviana. A Carlito. que está en Ángela. Cagua también. Carlitos. Y otras personas que tal vez nos vean que no conocemos Carlito, porque... percusión. A mi madre, que siempre nos Wow. apoya. Ah, bueno, la Rixeli pastora. se Quiero ríe. saludar a mi madre. Miqueas también. Miqueas está Nuestro pana activo. Miqueas. Miqueas está Miqueas. activo. Wow. Miqueas puso debería- su Sí, Miqueas corazoncito. tiene que venir un podcast. Tiene que venir un podcast, ese podcast quizás sea un poco censurado, pero tiene que Bastante. venir. Para ver. Un Sebastián. Podemos Christopher. Bien, mi gordito pone. A Julio. Saludos, saludos a Christopher, todos, muchachos. Daniel, saludos a todos. Vamos a comentar, denle Un like. tal Gustavo. Suscríbanse. Caritas riéndose. Un tal Gustavo Ok. que ¿Quién creo será? que salió ¿Qué? en algunos podcasts anteriores. Sí. Pero yo no Tal sé quién Gustavo, es ese. no sé. Ya no es parte de Yo nosotros. no sé quién es. olvídenlo. ¿Tú lo conoces? ¿Tú lo recuerdas? No, yo no me acuerdo. Excelente Yo tampoco. tema. Traidor a la patria. No sé. Traidor a la No, patria. mentira. No, Saludos a les Gustavo. Justamente y a todos- hoy, que es el Día de la Independencia. Y a todos los que... Bueno, Feliz Día de la Independencia a De Venezuela. todos nuestros hermanos claro, venezolanos. pero esto no se va a publicar hoy mismo, 5 de Obviamente julio, no. pero esto Está lo bien. grabamos un 5 de Ah, ya julio. revelamos la Dice. fecha en la que grabamos Wow. esto. Sí. Bueno, Está bien, que lo está. sepan. Eso es para que la gente vea que somos una gente organizada. Así que, muchachos, Así es. siempre, siempre, siempre la fe por encima de cualquier cosa. Entiende lo que Jesús hizo por ti en la cruz. Así es. Suscríbanse. Saludos a todos, suscríbanse, Y denle like, mucho amor. por favor. comenten, Aquí- comenten mucho, Mira, chalequen. compártenos sus historias de Instagram. Sí. de Y, estados, y etiquétennos, todo. etiquétennos Ajá, en para la cuenta saber que nos de, están de viendo. Simiente Miami. Búrlense de nosotros. Repostearlo. Arroba Simiente Miami. Búrlense, sobre todo Sí. búrlense. Díganos porque- qué parte le gustó más Exacto, del eso. podcast. O corríjanos también, porque puede que... Sí, por Exacto. supuesto. Y búrlense. Sí. Porque eso le gusta a la gente le gusta Burlarse. la Sí, burla. burlarse. Entonces, si se La burlan gente de es nosotros, burlona. van a haber muchos Sí, comentarios va, y eso, vamos muy a bur- crecer. Así Y me que da burlense. burlones. No tenemos Sí. dislikes, todavía no tenemos... Y si no les gusta también pueden Claro. dar dislike, por Dislike supuesto. también. No, no, como pero ustedes quieran. pueden burlarse positivamente, ¿ok? Sí. Ok. Sí, Así que entonces, saludos, muchachos. Chao, Que tengan un buen bye, día. feliz Bye. noche.